Has pasado toda tu vida buscando a Dios en santuarios imponentes, en textos sagrados llenos de sabiduría ancestral, en rituales que prometen la conexión divina, en guías espirituales que irradian luz, y entonces Eckhart Tolle, ese nombre que resuena con una verdad que te llega al alma, descubre algo que va a darle la vuelta a todo lo que creías saber. La misma búsqueda de Dios es lo que te mantiene separado de Dios. Porque Dios no está en un lugar lejano esperando que lo encuentres. No, Dios es la conciencia que está leyendo estas palabras ahora. Dios es la presencia que tú eres y estás a punto de despertar a esta verdad. Pero espera, porque lo que Tolle reveló sobre la presencia divina que vive dentro de ti va a disolver toda la separación que creíste que era real. Existe una pregunta que prácticamente todas las personas que se dedican a la espiritualidad se hacen. ¿Cómo encuentro a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué necesito hacer para experimentar lo divino? Y Tolle responde con algo tan simple que parece imposible. No puedes encontrar a Dios, porque no puedes encontrar lo que ya eres. La búsqueda implica que hay un buscador y algo que se busca. Implica distancia, separación, tiempo. Tú aquí, Dios allá, un camino entre los dos. Tal vez años de práctica, tal vez vidas de purificación. Y esa es exactamente la ilusión que te mantiene atrapado. Tolle nos enseña que Dios no es un objeto que se encuentra, Dios es el sujeto, el observador, la conciencia pura que lo atestigua todo. Y esta conciencia no está en algún lugar futuro esperando que llegues a través de prácticas espirituales. Está aquí, ahora, como la presencia misma que te permite estar consciente. Detente por un segundo. Siente que existes. No pienses en existir. Siente la sensación de yo soy, sin añadir nada. Sin yo soy esto o yo soy aquello. Solo la sensación pura de existencia consciente. Eso que acabas de sentir, eso es Dios. Eso es la presencia divina. Eso es a lo que todas las religiones apuntan, pero rara vez reconocen de forma directa. Pero la mayoría de las religiones te enseñan que Dios está separado de ti, que eres un pecador, que necesitas ser salvado, que necesitas mediar, orar, purificar, sacrificar, para tal vez un día merecer la gracia divina. Y Tolle dice, eso es la mente creando separación donde no existe ninguna. Calma, porque estás a punto de descubrir por qué todas tus búsquedas espirituales nunca te han llevado a lo que realmente buscabas. Tolle pasó años buscando. Leyó todos los libros, estudió todas las filosofías, practicó meditación, y cuanto más buscaba, más vacío se sentía, porque la búsqueda fortalecía al buscador, fortalecía al ego. La identidad de alguien que aún no ha llegado, que aún no está completo, lo que aún necesita convertirse en algo. Y entonces, a los 29 años, en un momento de desesperación profunda, algo sucedió. Él no encontró a Dios. El buscador desapareció, y lo que quedó fue solo presencia, pura, simple, obvia. Siempre estuvo ahí, pero oscurecida por la propia búsqueda. Él lo describe así. Me desperté en medio de la noche con una sensación de pavor absoluto. Un miedo tan intenso que mi cuerpo todo estaba temblando. Y entonces un pensamiento surgió. Ya no aguanto más vivir conmigo mismo. Y en ese momento, algo extraño ocurrió. Una conciencia surgió. Espera, si yo no aguanto vivir conmigo mismo, ¿quién es el yo que no aguanta y quién es el mí mismo que él no aguanta? Y en esa pregunta, la estructura toda del ego comenzó a derrumbarse, porque quedó obvio. Había un observador
Una presencia consciente que estaba atestiguando el sufrimiento, pero no era el sufrimiento. Estaba atestiguando los pensamientos, pero no eran los pensamientos. Estaba atestiguando la identidad, pero no estaba limitada por la identidad. Y cuando esa presencia fue reconocida, cuando la atención se volvió hacia el observador en vez de lo observado, todo cambió. No hubo un evento dramático, no hubo una visión de Dios. Hubo solo el reconocimiento de lo que siempre estuvo presente, y ese reconocimiento era paz, era plenitud, era el fin de la búsqueda. Tolle pasó los meses siguientes simplemente sentado en bancas de parque, sintiendo esa presencia, no pensando sobre ella, no intentando aferrarse a ella, solo siendo. Y la gente, probablemente, pensaba que estaba deprimido o enfermo. Pero él estaba experimentando lo que los místicos de todas las tradiciones llaman unión con Dios, iluminación, despertar. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. No fue algo que Tolle conquistó, fue algo que él dejó de oscurecer. La presencia siempre estuvo ahí, Dios siempre estuvo ahí. Pero mientras había un buscador, había separación. Y cuando el buscador se disolvió, lo que quedó fue solo lo que siempre fue. Y esa es la verdad más radical que Tolle enseña. No necesitas convertirte en iluminado. No necesitas alcanzar a Dios. Necesitas solo dejar de identificarte con lo que no eres. Dejar de identificarte con los pensamientos, con las emociones, con la historia personal, con el cuerpo. ¿Y qué sobra cuando toda identificación cesa? Presencia pura, conciencia sin forma, Dios reconociéndose a sí mismo. Guarda este insight sobre la identificación, porque va a tener sentido cuando revele lo que sucede cuando practicas el yo soy. Pero antes de eso, necesitas entender por qué la búsqueda espiritual tradicional muchas veces falla. Porque fortalece el ego en vez de disolverlo. Empiezas a meditar para convertirte en iluminado, para ser alguien especial, alguien que ha alcanzado algo. Y eso es el ego usando la espiritualidad para fortalecerse. Tolle vio esto claramente. Él vio grupos espirituales llenos de egos espirituales. Personas compitiendo sobre quién es más consciente, quién medita más, quién tuvo experiencias más profundas. Y todo esto es lo opuesto del despertar, porque el despertar es el fin del alguien, es el fin de la necesidad de ser especial, es el reconocimiento de que ya eres lo que buscas. Una mujer se acercó a Tolle en uno de sus retiros. Ella había practicado meditación por 20 años, había hecho retiros en la India, en el Tíbet, en Japón, había estudiado con maestros famosos. Y ella dijo, yo he hecho todo, practiqué todo, pero aún no estoy iluminada. ¿Qué más necesito hacer? Y Tolle la miró y preguntó, ¿quién es el que no está iluminado? ¿Quién es el que está haciendo esta pregunta? Ella se quedó en silencio. Y en ese silencio, algo hizo clic. El ego que quería la iluminación. El ego que estaba frustrado por no tener la iluminación. Eso no era ella. Era solo un patrón mental, una identidad. ¿Y quién estaba observando este patrón? La presencia, la conciencia, lo que ella realmente era. Tolle dijo, estás tan ocupada intentando convertirte en iluminada que no te das cuenta que la conciencia que está frustrada con la falta de iluminación ya es la iluminación. Tú ya eres lo que buscas, solo no lo reconoces porque estás identificada con la buscadora. Y en ese momento, la mujer comenzó a reír, una risa de alivio profundo, porque ella vio la broma cósmica. Había viajado el mundo entero buscando por algo que nunca estuvo ausente, la presencia que atestiguaba toda la búsqueda
siempre fue lo que ella buscaba, pero mientras había una buscadora, había separación. Y cuando la buscadora fue vista como solo un pensamiento, solo una identidad temporal, lo que sobró fue solo ser. Y eso es lo que Eckhart Tolle llama despertar a la conciencia. No es ganar algo nuevo, es perder la ilusión de separación. Es ver claramente que tú nunca fuiste la persona pequeña y limitada que pensabas ser. Tú siempre fuiste la conciencia infinita en la cual esa persona aparece. Pero esto aún parece abstracto. Déjame traerlo a algo concreto, algo que tú puedes experimentar ahora mismo. Tolle enseña una práctica simple, pero profunda. Él la llama sentir el yo soy. Es esto. Cierra los ojos si te ayuda, y en vez de pensar yo soy esto o yo soy aquello, simplemente siente la sensación de existir, la conciencia de yo existo, sin añadir contenido, sin historia, apenas la sensación nuda de ser. Al principio, la mente va a querer añadir cosas. Yo soy una persona, yo soy un nombre, yo soy un cuerpo, pero tú, gentilmente, retornas para la sensación pura de existencia antes de cualquier definición, antes de cualquier forma. Apenas yo soy. Y conforme tú descansas en esa sensación, algo extraordinario comienza a acontecer. La mente se queda quieta, porque la mente opera en formas, en definiciones, en identidades, pero el yo soy puro no tiene forma. Es la conciencia sin objeto. Y cuando tú descansas allí, tú estás descansando en Dios. Tú estás siendo lo que Dios es. Presencia pura, existencia consciente. Y aquí está la revelación que va a juntar todo. Todas las tradiciones místicas apuntan para esto. Los Upanishads dicen, Tat Tvam Asi. Tú eres aquello. Tú no estás separado de Brahman, de la realidad última. Tú eres eso. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. No yo, la persona Jesús, sino yo, la conciencia, la presencia, yo soy. Los sufíes dicen, yo soy la verdad, no el ego, sino el ser. Y Eckhart Tolle está diciendo la misma cosa en lenguaje moderno. La presencia que tú sientes cuando tú paras de pensar, cuando tú simplemente eres. Eso es Dios, no un Dios antropomórfico allá arriba, sino el fundamento del ser, la fuente de toda la vida, la conciencia una en la cual todas las formas aparecen. ¿Pero tú quieres saber la parte más radical de esto? Tú no estás apenas conectado con Dios. Tú eres una manifestación de Dios. Así como la ola no es separada del océano, tú no estás separado de la conciencia una. Tú eres la conciencia una, tomando esta forma temporal, experimentando a sí misma a través de esta perspectiva única. Como dije sobre el observador antes, ahora tú vas a sentir lo que acontece cuando tú reconoces que tú eres la presencia, no la forma. Una historia que ilustra perfectamente esto. Un hombre estaba teniendo ataques de pánico hace años. Él tenía miedo de la muerte, miedo del fin, y cuanto más él resistía al miedo, más intenso se quedaba. Él fue para terapia, tomó medicamentos. Nada resolvía completamente. Entonces él encontró las enseñanzas de Eckhart Tolle sobre la presencia, y él comenzó a hacer algo contraintuitivo. En vez de huir del miedo de la muerte, él fue directo para él. Él se preguntó, ¿quién es que tiene miedo de morir? El cuerpo va a morir, claro, la personalidad va a se disolver, pero ¿quién es que está consciente de eso? ¿Quién es el observador de ese miedo? Y conforme él investigaba, algo quedó claro. La presencia que observaba el miedo no tenía miedo. La conciencia que testimoniaba el pensamiento de muerte no podía morir porque ella no nació.
Ella no es una cosa en el tiempo, ella es atemporal, sin forma, inmortal. Y en aquel reconocimiento, el miedo de la muerte se disolvió, no porque él se convenció mentalmente de algo, sino porque él vio directamente que lo que él realmente es no puede morir. La forma va, claro, pero la conciencia, el yo soy, eso no está en el tiempo, eso es eterno. Eckhart Tolle llama a esto reconocer el inmortal dentro de ti, no como creencia, sino como experiencia directa. Y cuando tú reconoces eso, todo miedo fundamental se disuelve, porque todo miedo viene de la identificación con la forma. Y cuando tú sabes que tú eres la conciencia sin forma, ¿qué hay para temer? Pero esto no es apenas filosófico, esto transforma completamente cómo tú vives. Cuando tú sabes que tú eres la presencia divina manifestada, tú paras de buscar validación externa, paras de buscar completitud en relaciones, en conquistas, en posesiones, porque tú ya eres completo, tú ya eres lo que tú procurabas. Y aquí está el paradojo. Cuando tú paras de buscar felicidad, tú descubres que tú eres felicidad. No la felicidad que depende de circunstancias, sino la paz profunda, la plenitud del ser, que es siempre presente, siempre disponible, apenas obscurecida por la identificación con pensamientos y emociones. Tolle describe esto lindamente. Él dice: tú pasaste la vida procurando por un tesoro, cavando en 1000 lugares, viajando por 1000 caminos, y entonces tú vuelves para casa exhausto y percibes que el tesoro siempre estuvo enterrado en el porón de tu propia casa. Tú siempre fuiste lo que tú procurabas, pero tú no podías ver porque estabas mirando para afuera. Y ahora viene la práctica que va a cambiar tu vida diaria. Tolle enseña que tú no necesitas de horas de meditación para se conectar con la presencia divina. Tú puedes hacer eso en cualquier momento, en cualquier lugar. Mientras tú lavas los platos, para por un segundo, siente la presencia, siente el yo soy. Mientras tú esperas en el tráfico, en vez de se perder en pensamientos, siente la vida en ti. Mientras tú hablas con alguien, esté presente, no apenas con la persona, sino como presencia, como la conciencia que testimonia la conversación. Y conforme tú haces eso, conforme tú traes presencia para actividades mundanas, algo cambia, lo mundano se torna sagrado, porque tú reconoces que Dios no está apenas en santuarios o en momentos especiales. Dios está en cada respiración, en cada momento, como la propia conciencia que permite que el momento sea. Una maestra que estudiaba Eckhart Tolle compartió que ella transformó su salón de clases a través de esa práctica. Antes, ella estaba siempre estresada, siempre pensando en el próximo plan de aula, siempre intentando controlar a los niños. Pero entonces ella comenzó a practicar presencia. Antes de entrar en la sala, ella paraba por un momento, sentía el yo soy, reconocía la presencia, y entonces ella entraba no como una persona estresada, sino como presencia consciente. Y los niños sintieron la diferencia. La sala quedó más calma, más enfocada, porque presencia es contagiosa. Cuando tú estás anclado en el ser, tú emanas una cualidad que otros sienten, no intelectualmente, sino energéticamente. Ellos se sienten más presentes cerca de ti. Y eso es lo que Eckhart Tolle quiere decir cuando habla sobre ser luz para el mundo. No a través de predicar, no a través de convertir personas, sino simplemente siendo presencia. Reconociendo lo divino en ti, y a través de ese reconocimiento, ayudando a otros a reconocer lo divino en ellos. ¿Recuerdas de aquel espacio de quietud que mencioné al principio? Aquel yo soy sin añadir nada.
Eso no es una técnica. Es quien tú realmente eres. Y cuanto más tú descansas en eso, más tú vives a partir de eso, más tú te tornas un portal para lo divino en el mundo. Pero hay algo que mucha gente teme cuando escucha esto. Temen que si dejan de identificarse con la personalidad, se van a volver vacíos, sin propósito, sin motivación. Y Tolle dice, lo opuesto es verdad. Cuando tú vives a partir del ego, de la personalidad, siempre estás tratando de probar algo, siempre intentando convertirte en algo. Y eso es agotador. Pero cuando vives a partir de la presencia, la acción fluye naturalmente, sin esfuerzo, sin resistencia, porque ya no es un yo pequeño intentando manipular la vida. Es la vida expresándose a través de ti. Tolle llama a esto acción inspirada versus acción motivada por el ego. La acción del ego viene de la falta, del miedo, de la necesidad de ser. La acción de la presencia viene de la plenitud, de la alegría, del puro placer de expresar creatividad. Y puedes sentir la diferencia. Cuando actúas a partir del ego, hay tensión, hay preocupación sobre los resultados, hay identificación con el éxito o el fracaso. Pero cuando actúas a partir de la presencia, hay fluidez, hay aceptación de lo que surge, hay la sensación de que estás danzando con la vida, en vez de luchar contra ella. Un artista, un tal Javier, que estudiaba a Tolle, dijo que su arte cambió completamente cuando dejó de pintar para convertirse en alguien, para probar su valor, para ganar reconocimiento. Empezó a pintar simplemente porque pintar era la expresión natural de la presencia, y paradójicamente, su arte se volvió más auténtico, más poderoso, porque no había agenda del ego obscureciendo la expresión pura. Y eso es lo que sucede en todas las áreas de la vida. Cuando dejas de operar a partir del ego y comienzas a operar a partir de la presencia, las relaciones se vuelven más profundas, porque ya no estás usando a la otra persona para llenar un vacío. El trabajo se vuelve más satisfactorio, porque ya no lo estás haciendo solo para llegar a algún lugar en el futuro. Estás presente con lo que haces ahora. Y aquí está la ironía final. Cuando dejas de perseguir el éxito, muchas veces el éxito llega. No porque estés usando una técnica de manifestación, sino porque cuando actúas a partir de la presencia, la acción es más alineada, más efectiva, sin la resistencia del ego complicando todo. Pero Tolle es claro. El objetivo no es usar la presencia para conseguir cosas. Eso aún sería el ego intentando usar la espiritualidad para sus fines. El objetivo es reconocer que ya eres completo, ya eres pleno, ya eres lo divino manifestado, y a partir de esa completitud, la vida fluye naturalmente. Volviendo al concepto de Dios dentro que exploramos, ahora entiendes que no es metafórico, no es creencia, es la verdad literal de tu existencia. La conciencia que está leyendo estas palabras ahora es la misma conciencia que mueve el universo. Es Dios reconociéndose a sí mismo. A través de esta forma única que llamas yo, y cuando vives a partir de ese reconocimiento, todo cambia, porque ya no eres un pequeño yo separado, intentando sobrevivir en un universo indiferente. Tú eres el universo en manifestación consciente. Tú eres la vida celebrándose a sí misma. Tú eres Dios explorándose a sí mismo a través de infinitas formas. Tolle dice algo profundo. Él dice, tú no estás en el universo está en ti. Porque la conciencia que tú eres no es producida por el cerebro. El cerebro es una manifestación en la conciencia. Así como el cuerpo, así como el mundo entero, todo aparece en la conciencia. Y tú
Eres esa conciencia. Eso suena radical, suena imposible, pero puedes probarlo ahora mismo. Siente todo, el cuerpo, las sensaciones, los sonidos, los pensamientos. Todo eso está apareciendo ¿en qué? En la conciencia. En la presencia consciente que tú eres. Y esa presencia tiene límites, tiene tamaño. Está localizada en el cuerpo o el cuerpo está en ella. Cuando investigas directamente, descubres que la conciencia no tiene límites. Ella es el espacio en el cual todo aparece, y ese espacio, Tolle llama el ser no manifestado, la fuente, Dios antes de la creación. Y tú tienes acceso a eso ahora, no como creencia, sino como el fundamento de tu propio ser. Una última historia que va a sellar todo esto. Un señor, don Roberto, en el lecho de muerte, llamó a Tolle. Tenía miedo de lo desconocido, miedo del fin. Y Tolle se sentó con él y le dijo, ¿usted siente que existe ahora? El señor dijo, sí. Tolle dijo, ¿esa sensación de yo soy nació cuando usted nació? Don Roberto paró y percibió, no, la sensación de existir no tiene edad, no nació, simplemente es. Tolle continuó, el cuerpo nació. La personalidad se desarrolló, pero la conciencia que testimonia todo eso estaba aquí antes y estará aquí después. Ella no está en el tiempo, ella es el presente eterno, y eso es lo que usted realmente es. Y el Señor sintió eso, no como concepto, sino como verdad viva, y el miedo se disolvió, porque Él percibió que lo que Él realmente era no podía morir. La forma se iría, sí, pero la esencia, la conciencia, eso no va a ningún lugar, porque no está en el tiempo, está más allá de nacimiento y muerte. Él murió algunos días después, pero las personas alrededor dijeron que estaba en paz profunda, no paz forzada, sino la paz de quien reconoció su verdadera naturaleza, de quien vio que no hay muerte para lo que él realmente es. Y ese es el mayor regalo que Tolle ofrece. No técnicas, no prácticas complejas, sino el apuntar directo a lo que tú ya eres, a la presencia divina que siempre fue tu verdadero ser, escondida a la vista de todos, tan obvia que fue ignorada, tan simple que fue complicada por miles de años de religión y filosofía. No necesitas convertirte en iluminado, necesitas solo dejar de identificarte con lo que no eres, y lo que sobra, lo que siempre estuvo ahí, es lo que buscabas: presencia, paz, plenitud. Dios reconociéndose a sí mismo como tú. En los últimos minutos, has sentido algo que la mayoría de las personas pasa la vida entera buscando. Has sentido la diferencia entre pensar sobre Dios y ser la presencia que es Dios. Ese conocimiento sobre la presencia divina fue escondido detrás de rituales y dogmas por tanto tiempo. Pocos canales tienen la quietud necesaria para transmitir a Tolle, sin añadir capas de ego espiritual. El super thanks allí abajo no es solo apoyo financiero, es tú diciendo, yo reconozco la presencia. Es tú honrando el despertar que ha sucedido mientras escuchabas. Cuando haces clic en ese corazón dorado, activas gratitud por la vida que tú eres. No eres solo espectador, eres Dios reconociendo a Dios. Haz parte de quien elige el ser, en vez del convertirse. Juntos estamos esparciendo el reconocimiento de la presencia en un mundo perdido en pensamientos, y ahora la práctica diaria que va a mantenerte anclado en esa verdad. Tolle sugiere algo que él llama intervalos de presencia. A cada hora, paras por 10 segundos.
Literalmente paras lo que estás haciendo y sientes el yo soy, sin pensar, sin hacer nada. Solo sentir la presencia que tú eres. Parece demasiado simple para funcionar, pero esas pausas de 10 segundos crean discontinuidad en el flujo de pensamientos compulsivos. Te traen de vuelta del tiempo psicológico a la hora. Y conforme haces esto consistentemente, empiezas a vivir más desde la presencia y menos desde la mente. Y puedes usar detonadores naturales para recordar cada vez que atraviesas una puerta. Pausa de presencia. Cada vez que suena tu teléfono, pausa de presencia antes de contestar. Cada vez que sientes una emoción intensa surgiendo, pausa de presencia. Reconoce el espacio en el cual la emoción aparece, y lo que sucede con el tiempo es que ya no necesitas hacer intervalos deliberados. Empiezas a vivir desde la presencia. Hay una calidad de estar aquí, de estar vivo, que permea todo lo que haces, no como esfuerzo, sino como tu estado natural al que has retornado. Eckhart Tolle describe esto como vivir con un pie en lo no manifestado. Aún funcionas en el mundo de la forma. Aún tienes responsabilidades, relaciones, trabajo, pero ya no estás perdido en la forma. Siempre hay una dimensión de ti que está descansando en la presencia sin forma, y desde ese anclaje lidias con el mundo de forma completamente diferente. ¿Surgen problemas? Ya no te identificas tanto con ellos, porque hay una parte de ti que reconoce que tú no eres el problema. Tú eres la conciencia en la cual el problema aparece. La gente te critica, ya no te lo tomas tan personal, porque sabes que tú no eres la historia que ellos cuentan sobre ti. Tú eres la presencia que testifica esa historia, y eso no es indiferencia. No es que no te importe, es que te importa profundamente, pero sin quedar atrapado. Es amor sin apego. Es acción sin identificación con resultados. Es vivir plenamente, pero sin aferrarte. Un empresario que aplicó esto en la vida profesional dijo que sus mejores momentos creativos venían cuando dejaba de forzar, cuando dejaba de intentar descubrir soluciones mentalmente. Él simplemente descansaba en la presencia, y de ahí, insights surgían naturalmente, no pensados, sino recibidos. Y eso es lo que Eckhart Tolle quiere decir sobre la inteligencia del ser. Hay una inteligencia que opera cuando la mente compulsiva es silenciada. Una creatividad que fluye cuando dejas de bloquear con pensamientos. Una sabiduría que es accesible cuando estás presente. Esa inteligencia no viene de la acumulación de conocimiento. Viene de la conexión con la fuente, con el campo unificado de conciencia, con Dios. Y tienes acceso a eso siempre que estás presente, siempre que reconoces el yo soy. Y aquí está la visión final que Eckhart Tolle ofrece. Conforme más personas despiertan a la presencia, conforme más personas reconocen su verdadera naturaleza, la conciencia colectiva cambia, porque despertar no es solo individual, es un evento en el campo unificado de conciencia. Cuando reconoces a Dios en ti, haces más fácil para otros reconocer a Dios en ellos, no a través de predicar, sino simplemente a través de ser, a través de emanar presencia, a través de ser un recordatorio vivo de que hay otra forma de existir. Y en un mundo perdido en pensamientos, en un mundo identificado con el ego, en un mundo sufriendo de amnesia espiritual, cada persona que despierta es un faro, es un portal de luz, es un recordatorio de que hay una dimensión de existencia más allá del sufrimiento mental. Eckhart Tolle dice que estamos en un momento crítico. La humanidad puede continuar en el camino de la inconsciencia y destrucción, o puede despertar a la presencia. Y cada individuo que despierta
Cada persona que reconoce su verdadera naturaleza contribuye a la masa crítica de conciencia que puede transformar el planeta. Eso no es una responsabilidad pesada, porque cuando estás presente, no estás haciendo nada. Estás solo siendo lo que siempre fuiste, y ese ser, esa presencia, es la contribución más profunda que puedes ofrecer. El ahora siempre ha estado esperando por ti. La presencia divina siempre ha estado pulsando como tu propia existencia. Dios nunca ha estado separado. Tú solo pensaste que lo estaba, y ese pensamiento creó el sufrimiento de separación, pero ahora lo sabes. Tú eres lo que buscabas. Tú eres la presencia divina manifestada. Tú eres Dios explorándose a sí mismo a través de esta forma única, y reconocer eso no es arrogancia, es humildad profunda. Porque no es el ego el que es divino. Es cuando el ego se disuelve que lo divino brilla. Bienvenido a casa. Nunca te fuiste. Solo lo olvidaste por un tiempo, y ahora recuerdas, yo soy. Cuenta el momento exacto que sentiste la presencia divina dentro de ti por primera vez. ¿O aún no lo has sentido? Comenta aquí tu experiencia al reconocer el yo soy por primera vez.